En abril de 1984, hace 40 años, apareció en España el primer tomo de la saga, Caballo de Troya. Con motivo de la publicación de ese primer libro de lo que posteriormente se convertiría en una de las sagas más importantes de los últimos 40 años en toda habla hispana, J.J. Benítez acudió al programa de televisión española, específicamente al programa Estudio Abierto, presentado por José María Íñigo. Era el 18 de abril de 1984. A continuación te presentamos esta interesantísima entrevista, que fue una de las primeras que diera J.J. Benítez hablando de Caballo de Troya. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Como mencionamos antes, la entrevista que verás a continuación fue de las primeras en las que J.J. Benítez, quien a la sazón contaba con apenas 37 años, por eso lo vemos tan joven en esta entrevista de 1984, ofreció al público hablando de la que sería la saga con más datos sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Esperamos que les guste. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Nuestro próximo invitado es, supongo yo, bien conocido de muchos de ustedes y seguramente conocidos de quienes siguen muy de cerca el mundo del, en cierto modo podríamos decir, del más allá, de ese más allá cercano. Se llama Juan José Benítez. Buenas noches y bienvenido, Juan. Juan José Benítez es pamplonés, periodista. Lleva 14 años, por lo menos, dedicados a la investigación del fenómeno OVNI y de todos aquellos temas que se salen de lo normal, de todo aquello misterioso, por llamarlo de alguna manera. Ahora, precisamente, acaba de publicar un libro titulado Caballo de Troya, su libro número 20 sobre el asunto. ¿Y qué es este Caballo de Troya? Pues yo creo que es una locura. Creo que es una de las documentaciones más exhaustivas que han trabajado los norteamericanos y los ingleses, los científicos, especialmente de la NASA y de Colorado Springs, la Academia de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, sobre los 11 últimos días de la vida de Cristo, paso a paso. Ese es un tema realmente apasionante, precisamente por la proximidad de la Semana Santa y todo lo que eso quiere decir. Es por lo que vamos a tratar este tema con el mayor de los respetos, evidentemente. No había ni que decir lo que he dicho, pero insisto, el tema, porque estos temas evidentemente son siempre muy delicados. Y precisamente porque se sale de lo normal todo lo que aquí se va a comentar, es por lo que tanto Benítez, supongo, como yo, echamos por delante el tema del respeto a todo el mundo. Vamos a hablar de los temas que se hablan en este libro, si te parece bien. ¿Por qué entró Cristo precisamente en un borriquillo, en un jumentillo? Pues mira, la explicación que dan los norteamericanos es doble. Por un lado, para ridiculizar el poder temporal. Imagínate que Jesús tenía 1,81 m, era un atleta, para aquella época sobre todo, y el jumento era una cría, es decir, debía tener 1 metro de alzada, entonces debía ser una figura absolutamente ridícula. Los romanos y los griegos consideraban que un jefe, un rey, un líder, entraba triunfalmente en una ciudad, pero nunca a lomos de un asno, esto era un insulto. Y en segundo lugar, probablemente para protegerse él a sí mismo y a su grupo de la orden de caza y captura inminente que tenía el Sanedrín contra Jesús. Entonces, al estar rodeado de tanta gente, no había manera de echarle mano. ¿Y qué pasó realmente con la expulsión de los mercaderes del templo? ¿Fue como nos lo han contado los evangelistas? Pues parece ser que no exactamente. Según los americanos, el lunes santo, lo que ocurrió en el atrio de los gentiles, en el templo, es que Jesús trató de predicar, como casi todos los días. Jesús venía al templo todas las Pascuas, conocía perfectamente el negocio sacrílego que había en el atrio de los mercaderes que se dedicaban al cambio de moneda y de venta de corderos y productos propios de la Pascua, y lo había consentido siempre, jamás había tomado un látigo. Entonces parece ser que hubo una bronca fenomenal entre un cambista de moneda y un judío, le querían cobrar un sobreprecio. Después entró una manada de bueyes que iba a los corralones que había en el ala norte del templo, donde se sacrificaban los animales, y allí se armó el desbarajuste. Jesús no pudo hablar, entonces parece ser, según los americanos, que arrebató el látigo del pastor, sacó los bueyes del templo y acto seguido abrió todos los corrales del templo, sacó toda la manada y la estampida
fue la que provocó las caídas de las mesas y el alboroto general. Pero Jesús no tocó a nadie con el látigo ni volcó una sola mesa. ¿De qué elementos se han valido los norteamericanos para llegar a estas conclusiones? ¿Por qué ellos y no los demás? ¿Por qué al cabo de los años son precisamente, una vez más, los americanos los que tienen que indicarnos cómo son las cosas que sabemos cómo son? Bueno, los científicos norteamericanos, sobre todo la NASA, Colorado Springs, etcétera, han demostrado desde hace bastantes años un gran interés por temas que son precisamente ajenos a la conquista espacial, pero utilizan los aparatos de la conquista espacial para sus investigaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, la Sábana Santa de Turín, que han sido los que mejor han trabajado, los ojos de la Virgen de Guadalupe de México, que ha sacado verdaderas maravillas, y ahora, a través de un estudio testimonial histórico, médico, social, político, incluso de ingeniería, nos están descubriendo que los evangelistas han hecho su papel, pero nos han contado un 10% de lo que verdaderamente ocurrió en la Pasión. Ya que se ha mencionado la Sábana Santa, parece ser que la sábana era el testimonio del suplicio y del castigo que sufrió anteriormente a la crucifixión, ¿no? Exactamente, ahí está muy bien reflejado pues los más de 230 impactos en la flagelación. Los médicos americanos consideran que debió desfallecer por lo menos 2 veces. Algunos de los golpes cayeron en los oídos, en los testículos, en el pecho. Horroroso. Por supuesto, los clavos entraron por las muñecas, no por las manos, como siempre se nos ha dicho. En la sábana está también el casco, no la corona de espinas, que debió ser también terrorífico. El madero que cargó, no la cruz, el madero, que le lesionó la espalda. Y incluso la rigidez post-mortem de la pierna izquierda, que quedó un poco flexionada. Por eso los rusos pensaban que Jesús era cojo, ¿no? Lo que pasa es que la pierna izquierda, con el rigor mortis, quedó un poquito doblada. Y luego no hubo manera de ponerla diestra. ¿Y cuál era la diferencia entre ser azotado al estilo romano o al estilo judío? Bueno, los judíos tenían una norma y era que no podían pasar de 40 azotes. Se daban 40 menos 1. Y los romanos no tenían límite. En este caso, además, Poncio Pilato quiso dar un castigo ejemplar, esto sí lo dicen los evangelistas, y ya digo, se han contabilizado unos 230 impactos con bolas de plomo y astrágalos o tabas de huesos de carnero. Benítez, fue exactamente una corona de espinas. Ya has dicho antes que no, pero ¿eso del casco qué es? Pues es una especie de yelmo, es decir, no es la típica corona que nos han presentado siempre la tradición pictórica, por ejemplo, o la imaginería española, no, sino que fue un casco trenzado con una especie de púas, algunas en forma de pico del oro, otras totalmente rectas, sujetadas con una especie de banda de juncos por la parte inferior y que se lo encasquetaron y que cada vez que se echaba para atrás con el madero, pues se le clavaban en la nuca y el cuero cabelludo está muy bien regado, producía unas hemorragias terribles. Según los científicos norteamericanos, Judas no traicionó a Cristo por dinero. Esto es muy interesante. Esto es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido. Bueno, lógicamente las 30 monedas es lo que todos conocemos, pero según los yanquis hubo unas razones más profundas, más poderosas, que nos reflejan la verdadera personalidad del Iscariote. Es decir, es un hombre totalmente tímido, reservado, introvertido, que tenía un sentido muy profundo del fracaso. Él pensaba que Jesús había fracasado como líder político que pensaba que era, y entonces se quiso salir. Y quiso salirse por la puerta grande. Entonces debió de hablar con el Sanedrín para que se le reconociera públicamente que él se marchaba. Esa era la verdadera razón de Judas. Luego había una mezcla de venganza y de celos, pero las monedas vinieron posteriormente porque a su vez Judas fue traicionado por el Sanedrín, que no cumplió su palabra. Según los médicos que han estudiado la sábana, el dolor que sufrió cuando le clavaban en la cruz debiera haberle hecho perder el conocimiento, y sin embargo parece ser que no fue así. Pues debió perderlo por lo menos 2 veces en la flagelación, y en la cruz no se está muy seguro, pero indudablemente resistió. Esta es una de las cosas que más ha maravillado a los médicos. Es decir, un hombre, a pesar de su constitución atlética, sus piernas de maratón que tenía Jesús de Nazaret, el sufrimiento era horrible. Los técnicos americanos lo han calculado en más de 22 JND, que es el máximo del dolor que puede soportar un ser humano. En el caballo de Troya, en este libro, se dice que los apóstoles iban armados. ¿Por qué? Sí, es muy curioso. Tenemos una imagen muy distinta de cómo eran los apóstoles y los discípulos, salvo el incidente de Pedro, que saca la espada en el huerto de Getsemaní y trata de matar a Malco. Lo que pasa es que Malco se echa a un lado y se llevó solo la oreja derecha y se supone que la clavícula. Pero todos los demás iban armados porque sabían lo que estaba ocurriendo, conocían la orden de caza y captura del Sanedrín, de los levitas, e incluso según los americanos, montaban guardias en el huerto de Getsemaní como protección de Jesús de Nazaret. Llevaban las espadas, los gladius hispanicus, que eran las espadas españolas de doble filo. ¿Qué se comió en la última cena?
Pues el menú de la última cena, según los americanos, fue cordero asado, que por lo visto Jesús no probó, legumbres, hierbas amargas que eran obligatorias, lo condimentaban con una mermelada para hacerlo menos duro, y luego frutos secos, fundamentalmente higos secos, pasas, almendras, algo de nueces quizás, y 4 copas obligatorias de vino rebajadas con agua. Esto, según los americanos, proporcionó a Jesús unas 750 calorías de aporte a su organismo, lo cual era muy poquito. Los americanos aseguran también que el prendimiento de Cristo no fue en el huerto de Getsemaní, como se ha dicho. Sí, es verdaderamente lógico cuando se conoce, ¿no? Jesús sabía que sus hombres estaban armados y había aproximadamente unos 50 o 60 en el campamento que tenían en el huerto de Getsemaní, que era donde ellos estaban acampados durante esos días. Entonces, cuando le avisaron que venía la tropa de los policías del templo, los levitas, y la tropa romana a capturarle, él salió rápidamente, por lo visto, del huerto, se puso a unos 200, 300 metros para evitar un choque armado, que hubiera sido catastrófico porque, imagínate, si hubieran muerto varios apóstoles en ese supuesto choque armado. ¿Cuánto tiempo permaneció vivo Jesús en la cruz? Pues los astrónomos han calculado que el 7 de abril del año 30, Viernes Santo, que fue cuando murió Jesús, el sol salió aproximadamente a las 5 horas y 42 minutos, hora local de Jerusalén. Entonces, contando todos los interrogatorios, todos los problemas que tuvo en la fortaleza Antonia con Poncio Pilato, etcétera, etcétera, la flagelación, Jesús, tal y como dice San Juan, solamente pudo ser colgado a partir del mediodía, de las 12, y murió a las 3. Por tanto, estuvo unas 2 horas y media, 3 horas colgado, que ya es decir. ¿Y la lanza tuvo lugar antes o después de muerto? Después de muerto. Los médicos han visto que el lanzazo en el costado derecho, entró entre la quinta y la sexta costillas, hizo salir sangre y agua líquidas, que es cuando un cadáver está muerto, en la aurícula derecha se almacena la sangre líquida. Entonces eso es señal inequívoca, clara, científica, de que ya estaba muerto. Los científicos aseguran igualmente que en los ojos de Jesús había algún objeto extraño. Sí, se ha descubierto, además, el padre Filas de los Estados Unidos ha descubierto que la costumbre, que además es cierto, judía, establecía que se colocaba un poquito de cerámica, un trocito de cerámica o un leptón, una moneda, una especie de calderilla, en los párpados cerrados de los difuntos. Entonces, en uno de los ojos de la sábana santa ha aparecido un cayado, una monedita, y la inscripción de Tiberio César, de la época de Poncio Pilato. El doctor Luigi Malentuco afirma en un escrito que Cristo murió de un infarto cuyo primer aviso, por decirlo así, se produjo durante la última cena. ¿Eso es cierto? No, esto es absolutamente falso. Jesús tenía una constitución extraordinaria y, según los americanos, que han estudiado profundamente el tema, Jesús probablemente murió de asfixia, que es una de las peores muertes que puede tener un ser humano, después de 2 horas de suplicio, y probablemente la causa final, el remate, fue una fibrilación ventricular, es decir, una parada cardíaca, pero como consecuencia de la asfixia. ¿Cuál es la opinión de los astrónomos sobre si tuvo lugar algún eclipse en el momento de la muerte de Jesús? Eso está muy claro también. El día 7 de abril del año 30 fue luna llena, plenilunio, por tanto era absolutamente imposible que el sol pudiera ser tapado por la luna, es decir, que hubiera un eclipse. Las famosas tinieblas, hay dos epístolas muy curiosas en las que se habla de una misteriosa luna que a las 12 del mediodía salió por el este, tapó el sol y hasta que no murió Jesús no se desvió de nuevo hacia el este. Pero lo que está entonces sin aclarar es el oscurecimiento del cielo que se hace mención en los evangelios, ¿no? Está casi aclarado, porque las famosas tinieblas producidas por el siroco, por el viento del desierto, pues sí puede producir un oscurecimiento, pero lo que no puede producir en una región como Palestina es el terror. Aquella gente estaba muy habituada a las tormentas de arena y no se hubieran asustado por eso. Se asustaron por otra cosa. Se asustaron por esa luna, entre comillas, misteriosa, que tapó el sol a plena luz del día a las 12 o 1 del mediodía hasta las 3. Eso ya no, Juan José, porque no, eso... si pregunto por la traducción en palabras claras de esa luna, entre comillas, vamos a acabar en algo que no me parece serio relacionar con el entorno del que estamos hablando. No, yo estoy contando lo que dicen los americanos y lo que dicen 2 epístolas. ¿Y hasta qué punto se puede tener en cuenta, por su seriedad, estos descubrimientos que ahora se hacen patentes en el caballo de Troya? Yo creo que son muy serios, muy importantes, enriquecen totalmente el Evangelio, demuestran que Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios y que resucitó físicamente. Muchas gracias y buenas noches.